Mira, esker etortzeagatik gutxian betitzeko lehenbaldi espeziala da. Bueno, eskerrik asko. Gracias a todos por venir. Un día desapacible, que era el día propio para quedarse en casa. Gracias por venir y por resistir. Vamos a tratar un tema que yo creo que, bueno, sabemos que es de plena actualidad. Y creo que nos dará pie a que tengamos un coloquio, luego un diálogo después de la conferencia de Jesús, un diálogo me parece que podemos ser un diálogo interesante. El auge de la extrema derecha en las democracias occidentales, democracias liberales. Ya nos preocupaba en 2020 cómo iban aumentando la presencia de las opciones populistas en las democracias liberales. Así que dedicamos nuestra revista Gran Plan de julio de aquel año a los populismos, y en ese número colaboró, entre otros, nuestro ponente de hoy, que nos daba datos del ascenso de la extrema derecha en España, el caso de Vox, en Alemania, el caso de la alternativa por Alemania, entre otros. Aquellas cifras, siendo ya muy preocupantes, quedan lejos del porcentaje obtenido por la marea ultraderechista que recorre Europa según los resultados de las últimas elecciones al Parlamento, las de junio del año pasado, que llevó nada menos que al 25%, resultados jamás obtenidos hasta ahora. Es evidente que aumenta la preocupación y que cada día nos llega alguna noticia que la justifica, hasta el punto de que la derecha tradicional, los conservadores europeos, están cada día más tentados a romper esa barrera de seguridad, ese cordón sanitario que impedía la llegada al poder de esos partidos, lo cual ha tenido una respuesta en Alemania hasta de Angela Merkel, criticando a su propio partido. Y luego, como sabéis, ha habido manifestaciones masivas en Alemania. La vuelta de este Trump 2 a gobernar Estados Unidos, no por esperada, es menos inquietante. Su alianza con los millonarios, los nuevos oligarcas empresariales, los ideólogos de Silicon Valley, parece que van encaminados a destruir la democracia, el mundo de ayer, e instaurar un nuevo un orden que pretende ser mundial, porque los efectos de sus decisiones políticas nos afectan a todos. El consenso es generalizado. Las democracias atraviesan una profunda crisis. Vivimos en una era de estrés, de regresión, de degeneración democrática global. El populismo, sobre todo el nacional populismo de derecha, es el mayor agente de la crisis de la democracia liberal de las últimas décadas. Es urgente, pues, dar con las claves que explican su auge. Apuntaremos a factores que tienen que ver con las transformaciones sufridas por la sociedad. Intentaremos comprender el éxito electoral y político de esta familia de partidos. Veremos sus respuestas a los profundos desafíos de las sociedades contemporáneas. Es en la incapacidad del resto del abanico político para responder a estos desafíos donde radican las claves de su fracaso. Recuperar el pulso democrático pasa por encontrar otra respuesta a estos desafíos. Lo haremos de la mano de Jesús Rasquete, de quien nos acompaña hoy. Jesús es máster en Ciencias Políticas, doctor en Sociología y doctor en Historia, catedrático de Historia del Pensamiento de los Movimientos Sociales en la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, ha sido becario en la Universidad Humboldt de Berlín, en la Universidad de Múnich y en algunas otras cuyos nombres no me atrevo ni a pronunciar. Mila esker, Jesús, gurekin izateagatik. Eskerrik asko, Alberto, zuri eta Mario Mendia Fundazioari gonbitea luzatzeagatik populismoari buruz hitz egiteko. Bueno, vamos a ver si arrojamos algún destello de luz para entender este fenómeno del populismo de derecha o nacionalpopulismo. Os voy a utilizar como sinónimos, ¿no? Entonces, bueno, hay un consenso generalizado, no hay nadie que lo ponga en cuestión. Las democracias liberales atraviesan una crisis, atraviesan una regresión, y el principal agente responsable de esa degradación, de esa degeneración, de esa regresión democrática es el populismo de derecha, ¿no? Es agente al mismo tiempo que manifestación. Entonces, viendo un poquito el panorama, Alberto ha comentado un poco los resultados electorales, pero vamos a hacer un pequeño repaso a las democracias occidentales de los últimos años, ¿no? De las últimas décadas.
La democracia se puede definir de muchas maneras y hay muchos elementos que se pueden incluir en su definición, pero una forma muy sencilla de saber si en un país hay un régimen democrático o no es saber si hay incertidumbre en el resultado. Porque si sabemos de antemano quién va a ganar, antes de haber ningún proceso electoral, es un indicador bastante fiable de que ahí las cosas no funcionan bien. Ejemplo, Lukashenko en Bielorrusia, ¿no? Pues gana con el 86% de los votos. Hasta hace poco el panorama era un poco del siguiente tenor. Hasta hace poco, quiero decir, hasta hace, digamos, 20, 30 años, cuanto más nos retrotraigamos en el tiempo, más claro es, ¿no? Había una incertidumbre. Entonces, las preguntas eran, ¿ganarán los socialdemócratas o ganarán los conservadores? Si ganen unos u otros, poniendo que no lo hagan con mayoría absoluta, los tiempos de las mayorías absolutas ya están más que pasados, ganen unos u otros, ¿con quién se aliarán? ¿Con los liberales? ¿Con los verdes? ¿Con la izquierda de la socialdemocracia? ¿Será un gobierno de centro-izquierda? ¿De centro-derecha? ¿Será un gobierno en mayoría? ¿Será un gobierno en minoría? Son cuestiones que quedaban abiertas, pero que dan a entender que el resultado podía reventar en cualquier dirección, ¿no? Más o menos, en cualquier dirección. El suspense sobrevolaba el ambiente, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Podrá gobernar en solitario? ¿Necesitará una coalición? ¿Con quién se coaligará? Bien, pues ese panorama ha cambiado. En los últimos años, ese panorama ha cambiado. Lo característico de las democracias ahora es que esa incertidumbre siempre cae del mismo lado y siempre tenemos a un actor que está en el epicentro de esa incertidumbre, ¿no? Las preguntas son siempre de esta naturaleza, ¿no? ¿Logrará el partido populista de turno ser el primer partido? ¿Logrará entrar en el gobierno? ¿Logrará la presidencia del país? ¿Se activarán las medidas que comentaba Alberto de los cordones sanitarios, las medidas de afirmación democrática, los cortafuegos democráticos? Sí, el año pasado, el 2024, fue un año revelador en ese sentido, porque hubo muchas elecciones a lo largo de todo el mundo. Nosotros vamos a hablar de democracias liberales occidentales, básicamente, sobre todo de Europa, ¿no? Sobre todo de Europa occidental, democracias liberales. Bien, pues en estos 2 últimos años pues, ha habido elecciones presidenciales en Francia. Ganará Macron, ganará Le Pen, Marine Le Pen, los cordones democráticos, el Frente Republicano que se llama en Francia, funcionará, quebrará. Si pasa a la segunda vuelta, que estaba claro que iba a pasar Marine Le Pen, ¿cómo pedirán el resto de partidos el voto para el candidato no de agrupación nacional? En Argentina lo mismo con Milei, entendamos que es una democracia liberal. En las presidenciales recientes de Estados Unidos lo mismo, ganará Trump, el mundo en un vilo. Rumanía no sabemos todavía cómo están las elecciones presidenciales, ¿no? Se tienen que repetir. Las elecciones a parlamentos, pues en España lo mismo. Al PP le dará para gobernar con Vox, sí o no. O sea, esa era un poco la pregunta clave, ¿no? En Alemania, pues tenemos ahora las elecciones pues, en 2 semanas, ¿no? El día 23. ¿Qué ocurrirá con la AfD, con la Alternativa para Alemania? Lo hemos tenido en septiembre pasado, ha habido elecciones en 3 regiones, digamos, de Alemania en donde Alternativa por Alemania fue el primero o el segundo partido. El debate era, ¿conseguirá una minoría de bloqueo del 33% que le permite bloquear decisiones en los parlamentos? Claro, ganará, pero los demás serán
se coaligarán, llegarán a un acuerdo para que no gobierne la extrema derecha. Bien, eso es en Alemania y en Austria lo mismo, pues tuvieron elecciones, había un partido nacional populista, ahora tiene un encargo del presidente del país para formar gobierno, lo liderarán en los Países Bajos, en Holanda, lo mismo, en el 2024, tardó tiempo, pero han conseguido entrar en el gobierno, ganaron las elecciones, están en el gobierno, no tienen la presidencia del gobierno. Las elecciones al Parlamento Europeo, lo comentaba Alberto, un 20 o un 25% de los votos. Bien, esta es la tesitura. O sea, siempre hay una incertidumbre, porque no sabemos cómo van a salir los resultados, pero la incertidumbre siempre cae de ese lado. ¿Qué pasará con la extrema derecha? El Partido Conservador de turno se aliará con ellos, formará gobierno, funcionarán el Frente Republicano, los cordones sanitarios y los cortafuegos. Bien, el diagnóstico es, por tanto, doble, ¿no? Hay un tensionamiento, hay un estrés en las democracias, ¿no? Parece que los partidos se resuelven en el último minuto, y en algunos minutos pueden durar meses. En Austria todavía están con negociaciones, en Holanda han tardado meses, en Francia con el gobierno pues lo mismo, ¿no? Se dilatan los procesos. Y el segundo punto del diagnóstico es que son los partidos nacionalpopulistas los principales responsables de ese tensionamiento. Entonces, aquí una nota así un poquito, porque voy a incidir en ello ahora mismo. Cuando hablo de nacionalpopulismo o populismo de derecha, entonces es un tipo de populismo. El populismo es un estilo político, no tiene un contenido, o sea, necesita ideologías adheridas. Se le puede adherir una ideología socialista, digamos, y tenemos un populismo de izquierda. En Latinoamérica han tenido predicamento, tienen gobiernos, pero no es en sí mismo una ideología, es un estilo político. Y el estilo político consiste básicamente en dos vectores. Hay muchos matices, pero podemos resumirlo en dos. El populismo consiste en un estilo político que hace una divisoria entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, mala, alejada del pueblo. Entonces, a la élite, hablan en nombre del pueblo, y a la élite la denominan élite, establishment, casta, hay diferentes denominaciones, ¿no? Pero es la élite. Y luego, otra característica del populismo es la apropiación de la categoría del pueblo. Recurren a una sinécdoque política. La parte se hace pasar por el todo y dicen, nosotros somos el pueblo, nosotros somos el pueblo, ¿no? Hay diferencias entre los partidos populistas de izquierda y los de derecha. Y luego los partidos nacionalpopulistas tampoco son todos iguales. Hay diferencias internas entre ellos. Tienen ese estilo político de hablar de la élite y del pueblo. Son soberanistas de derechas, son anti-inmigración, pero luego hay otra serie de cuestiones en las que empiezan a diverger. Y ahí ya entramos en matices de las familias. En economía, por ejemplo, hay partidos que son ultraliberales, Vox es uno de ellos, hasta en la medida que tiene un discurso económico, porque no le suelen dar importancia. Vamos, quiero decir que no le dan importancia, que tienen dos programas económicos que encargaron a uno que fue diputado en la anterior legislatura, Rubén Manso, por Málaga. Le encargaron, un economista, le encargaron unos programas económicos, y es un programa, para resumirlo y así decirlo, estilo Milei, ultraliberal, anarcocapitalista. Entonces esos programas yo los tengo, pero porque los descargué a tiempo, porque son inencontrables en internet. O sea, no buscaréis en vano, porque como esto no es tan importante, lo vamos a rinconar. Entonces tiene un discurso ultraliberal. Alternativa para Alemania tiene un discurso también ultraliberal. Los austríacos del Partido de la Libertad tienen un discurso ultraliberal. Pero Marine Le Pen con Agrupación Nacional tienen un programa económico de intervencionismo estatal fuerte, de un estado de bienestar fuerte, claro, para los nativos, para los franceses, ¿no? Se llama el chauvinismo de bienestar. Entonces, en materia de economía hay diferencias. En materias morales también.
pues los partidos nórdicos, por ejemplo los daneses o los holandeses, no tienen ningún inconveniente. Bueno, defienden la homosexualidad, es más, se entienden a sí mismos como los musulmanes son igual integristas. Sí, integristas, pero que digamos que son anti-LGTB, ¿no? Entonces, como los islamistas musulmanes son de ese corte, ellos entienden como defensores de la homosexualidad en una sociedad abierta, en una sociedad libre, ¿no? Entonces los partidos en Holanda, en Dinamarca, son pues, a favor de la libertad de elección sexual. Marine Le Pen tuvo en su momento, en su grupo dirigente, en su núcleo dirigente, unos cuantos homosexuales, abiertamente homosexuales, ¿no? Cuestiones de aborto, cuestiones de investigación genética. Hay muchas diferencias entre partidos más integristas, los polacos o los españoles, y partidos de esta... Pero hay otras cosas que les unen, entonces lo que les separa lo dejan a un lado, ¿no? Y digo que hay dos variantes de populismo, una de izquierdas y otra de derechas, ¿no? Entonces, cuando, de forma recurrente además, cuando alguien habla, escribe sobre el populismo de derecha, inmediatamente sale gente del otro bando y dice, sí, pero usted habla de los populistas de derechas, del peligro, pero ¿qué me dice usted de los de izquierda, no? O sea, ese recurso de ¿qué me dice usted de? ¿No? En inglés hay el what about, ¿no? El what about, pues de eso han hecho un adjetivo, ¿qué me dice usted de what aboutism? ¿No? ¿Qué me dice usted de? Ya sé que el nacionalsocialismo fue muy malo, pero ¿qué me dice usted del comunismo? Y aquí también, en nuestro caso, ¿no? También se pone una cosa. A ver, Jesús, no te interrumpo, ¿podrías centrar el micrófono para Sí. que te oigamos mejor? Sí. Oímos, pero mejor. Así ahora mejor. Gracias. Vale, pues. Así mejor, perfecto. Entonces, yo creo que establecer esos términos, esas analogías, es incurrir en una falsa simetría. Es decir, que claro, el populismo es malo por sí, entonces si el populismo de derechas es malo, el de izquierdas también, hablando en términos morales. Yo creo que eso es una trampa, y que equiparar las dos variantes del populismo en la atribución de responsabilidades por la crisis de la democracia liberal equivale eso, a incurrir en una falsa simetría. Y voy a dar tres tipos de razones muy breves, las tres. La primera es de escala, ¿no? Y de peso. En nuestro entorno geopolítico, en Europa, los partidos nacional-populistas son más, hay más partidos y sobre todo tienen un mayor respaldo electoral. Entre 2010 y 2024, partidos populistas de derecha participaron o participan en solitario o en coalición en gobiernos de 14 países de la Unión Europea, entre ellos Hungría, en solitario, varias legislaturas seguidas, en Polonia, varias legislaturas seguidas, en solitario, en Italia, ahora en coalición, en Austria, sin saber, digo hasta el 24, sin saber lo que va a pasar en el 25, pero el Partido de la Libertad, el Partido Nacional Populista, en Austria ha gobernado varias veces en este periodo, en estos casos dos veces con los conservadores, pero en los años 80 gobernaron con los socialdemócratas. Y en Holanda. Y en ese mismo periodo, entre 2010 y 2014, los partidos populistas de izquierda, los socialpopulistas, han gobernado en dos países y siempre, o sea, en España en minoría con Podemos y en Grecia con Syriza, ¿no? No hay. Y luego, si queremos ampliar el grupo ver qué partidos populistas de izquierda hay, pues está Podemos, que ahora ya es un partido pues, muy disminuido, Syriza, que está en la oposición, la Francia insumisa de Mélenchon, que tiene fuerza, en solitario con la coalición de izquierdas, y la recién nacida, la Alianza Sara-Wagenknecht, de la escisión del partido de la izquierda. Forma un partido y ahora gobierna con la CDU en dos de estos
estas regiones que han tenido elecciones en septiembre pasado. Gobiernan en Turingia con la CDU y en Brandenburgo con los socialdemócratas, si no me equivoco, pero gobiernan dos. Y ya está, el panorama de los partidos populistas de izquierda con esos 4 partidos ya queda agotado. Por lo tanto, hay un argumento de escala, de peso, ¿no? Para decir, es que partidos populistas de izquierda han gobernado 2 y en realidad hay 4, así que pinten algo, mientras que partidos populistas de derecha han gobernado, pues, o gobiernan en 14 países de la Unión Europea, y en algunos casos en solitario, ¿no? El segundo argumento para romper esa falsa simetría es de otro orden. Los países que se cuentan con una dilatada experiencia de gobierno de este tipo de partidos, la democracia liberal ha sufrido un deterioro vertiginoso, ¿no? Y eso es algo que no podemos contrastar con el populismo de izquierdas en el gobierno, porque donde ha gobernado, o lo ha hecho minoría, con el caso de España, o lo ha hecho gobernando en solitario, como en Grecia, pero durante una legislatura, ¿no? Durante un breve periodo de tiempo. Pero con partidos populistas de derecha sí tenemos esas experiencias. Desde el 2010, en Hungría gobierna el partido de Orbán, y antes gobernó otra legislatura, pero desde el 2010 está gobernando de manera ininterrumpida. Y el deterioro que ha sufrido la democracia húngara es espectacular, espectacular en lo malo. Porque Hungría fue un modelo de país después de la caída del muro de Berlín a partir del 89, parecía que hacía una transición a una democracia homologable a las occidentales, pero en los últimos años, es un ejemplo, la Unión Europea, según resolución del Parlamento Europeo, Hungría es un régimen híbrido de autocracia liberal. Quiere decir con eso que es una democracia porque hay elecciones libres, pero elecciones que no son justas, que son trampeadas. Es como si nos ponen a correr 200 metros lisos y a uno le ponen aquí atrás y a otro le ponen 25 metros más adelante. Entonces, corren, o sea, es una carrera libre, porque a nadie le están poniendo una pistola en la cabeza, pero no son justas. Y en Hungría la degeneración democrática es el país de la Unión Europea, de los 27 países, con peor calidad democrática según todos los rankings internacionales que se miren. Si son de fundaciones como la Bertelsmann, institutos de investigación universitarios, la Universidad de Gothenburg, el ranking de Economist, o sea, de diferentes investigaciones, de diferentes estudios periódicos, la calidad democrática en Hungría es bastante pobre. Hay otro país que tiene peor, en Europa, que tiene peor calidad democrática, pero no forma parte de la Unión Europea, que es Serbia. Pero de los 27 es el que peores indicadores tiene. Claro, es que hacen cosas como estamos al corriente de los problemas que plantea la Unión Europea, todas las medidas de Orbán, aparte de la corrupción. Bueno, hablando de la corrupción, pues en el pueblo de Orbán, uno de los más ricos de Hungría es un tal Mészáros, que era un fontanero, un amigo de Orbán de la infancia, que vienen de un pueblo que tiene, no sé, voy a decir ahora la cifra así, no la toméis literalmente, pero si es un pueblo de 5.000 habitantes, construyeron un campo de fútbol, porque tenéis que saber que a Orbán le gusta mucho el fútbol, construyeron un campo de fútbol para 15.000 personas, ¿no? Entonces, hay problemas de corrupción graves, pero luego hay otras trampas que hacen en las elecciones. Por ejemplo, en Hungría tiene reconocido el derecho de votos en los húngaros de la diáspora. Cuando se descompuso el imperio austrohúngaro, después de la Primera Guerra Mundial, pues quedaron minorías húngaras en Rumanía, en países aledaños, y esos tienen reconocido el derecho de voto, y esos votan el 90 y pico % votan por Orbán. Y luego tienen otra trampa, que es que permiten a la ciudadanía, a los húngaros, los que viven en Hungría, votar donde quieran.
Es decir, que si viven en Zarauz pueden ir a votar a Bilbao, ¿no? Si son distritos electorales. Es una forma, y eso hizo, recurrió a esa posibilidad, recurrieron 100 y pico mil votantes. O sea, en un país de 8 millones de habitantes, pues puede decantar los resultados. Y reconfiguraron el sistema electoral para que con un número de votos tengan un número de escaños mucho mayor que lo que le correspondería si la distribución fuese simétrica de los escaños, ¿no? Hacen trampa. Entonces, sabemos lo que ocurre cuando un gobierno nacional populista está en el gobierno de forma ininterrumpida durante varias legislaturas, que los poderes del Estado se descomponen, la prensa está en manos del gobierno o de amigos del gobierno, como este amigo suyo, está en el 80 y pico %. A nadie le cierran el periódico por publicar algo que no es el autoritarismo clásico, pero se lo pone muy difícil, con muchas dificultades, ¿no? Las universidades, bueno, había una, la Universidad Central Europea, financiada por Soros, que la expulsaron a Viena, ¿no? Y el resto de universidades disolvieron la Academia Húngara de las Ciencias, y las universidades ahora las han convertido en fundaciones públicas, lo que significa que está en control, hay un patronato que está controlado por el gobierno y que reciben fondos estatales, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando la degeneración democrática que se produce cuando los nacionalpopulistas están en el gobierno durante mucho tiempo. Y el tercer argumento contra esa equiparación, esa falsa simetría, que yo entiendo que es una falsa simetría, es quizás la más profunda porque late sobre el resto, ¿no? Y es que la democracia liberal es pues, un entramado de mecanismos institucionales pues, destinados a preservar la libertad, impedir la tiranía de la mayoría y defender el pluralismo, ¿no? Entre los mecanismos destacan pues, el imperio de la ley, la división de poderes, con diferentes instancias que se vigilan unas a otras. Pero detrás de esos dispositivos institucionales siempre hay unos valores. O sea, laten unos valores, que son los que articulan, es la savia que da, que nutre a las medidas y las políticas y las leyes concretas que adoptan, ¿no? Entonces, esos valores constitutivos que dan fundamento y legitimidad, pues son la dignidad humana, los derechos de la persona, la soberanía popular, pues claro, cuando se postula un modelo de patria en el que no tiene cabida todo el mundo, pues ciertos inmigrantes, comunidad LGTB, ¿no? Pues se ponen en entredicho esos valores. El problema de Hungría, por ejemplo, es que está cuestionando los valores fundacionales, los valores constitutivos de la Unión Europea. Claro, y de esos valores derivan medidas, ¿no? Y las medidas, pues bueno, pues socavan los valores, los derechos y libertades de ciertos grupos, de ciertas comunidades, ¿no? Podríamos especular o jugar y decir, claro, si el populismo de izquierda hubiese estado o estuviera en el poder durante varias legislaturas, también se produciría ese deterioro democrático. Bueno, pues es un ejercicio especulativo, es un contrafáctico, ¿no? Pero lo que sí podemos decir así es que los socialpopulistas, si acaso, profundizan en ciertos derechos que no perjudican a nadie, pueden ser más o menos cuestionables en función de lo que piense cada uno, pero no van dirigidos contra nadie, van a promover los derechos los individuos puedan ejercer un igual derecho a ciudadanía. Entonces, vengo argumentando que las democracias están estresadas, las democracias liberales están nerviosas, y eso tiene unas razones. Y eso es lo que voy a dedicar esta parte
yo no tengo control de tiempo, Alberto. Mejor. Entonces, yo vengo si me doy, bueno, como me he hecho idea, unos 50 minutillos, y cuando llegue el momento, pues ya pararemos, porque esto tiene muchas derivadas. Entonces, la pregunta, porque lo otro es, lo que he contado hasta ahora, que son como descriptivo también, con valoraciones, con elementos de crítica, pero ¿cuáles son las razones del ascenso de ese nacionalpopulismo? Bien, y aquí, vale, hay lo que se escucha, las explicaciones que se escuchan en la opinión pública, ¿no? En los medios de comunicación, medios políticos, pero también medios académicos, vienen a decir, claro, es que el ascenso de este tipo de partidos en los últimos 10, 15 años, no digo el nacimiento, digo el ascenso exponencial, ¿no? Porque el Frente Nacional existe desde los años 70, un partido residual, el Partido de la Libertad Austriaco desde los años 50, pero es en los últimos 15 años, digamos, cuando estos partidos, digamos, que están en el epicentro de toda la vida política. Vox es del 2013, Alternativa para Alemania es también del 2013, ¿no? Viene de ahí. Por cierto, me ha venido ahora, no sé por qué, pero para que veáis rebobino un poquito para atrás, cuando hacía esa diferencia entre los propios partidos populistas de derecha, ¿no? En cuestiones morales, pues los nórdicos son bastante diferentes en cuestiones de eso, aborto, investigación genética, homosexualidad. Os sonará Piet Fortuyn, fue el fundador de un partido de extrema derecha, anti-inmigración, en Holanda, que lo asesinaron, ¿no? Lo asesinaron, murió en un atentado. Y él era católico en un país calvinista, lo cual ya tenía un estigma, profesor de sociología y abiertamente homosexual. Y le acusaban de xenófobo, de racista. Pues, estoy bien, ¿eh? Pues es mucho. Nos ha despertado. Si alguien se estaba medio durmiendo. Decía que Piet Fortuyn, que era abiertamente homosexual, decía: yo racista y xenófobo, pero si me ha acostado con todos los marroquíes de Ámsterdam. Entonces, claro, como os podéis imaginar, ni en Hungría, ni en Polonia, ni en Portugal, que hoy están en las noticias, un dirigente abiertamente homosexual, pues tiene poco recorrido, ¿no? O sea, se acabó su tumba. Sin embargo, en Holanda, Piet Fortuyn, pues, bueno, es el que puso los cimientos de los partidos de extrema derecha. Cierro el paréntesis ese, que me ha venido ahora, no sé por qué. Decía, las explicaciones. Las explicaciones que se suelen ofrecer son bastante cortoplacistas. Dicen, vale, la crisis económico-financiera del 2008 y todas sus secuelas. Y ahí es cuando, de ahí he cogido yo la analogía esta del estrés democrático, porque todo eran pruebas de estrés al sistema financiero, a ver hasta dónde aguantaba, ¿no? Estirándolo, a ver hasta dónde aguantaba. Eso, la crisis económica financiera, todos estamos pendientes de los rankings de las empresas esas, de la fiabilidad para pagar la deuda. Luego vino el 2015, ¿no? La crisis migratoria, ¿no? Cuando vinieron pues, como 1 millón de refugiados de Siria, de Afganistán, y entraron en Europa. Luego vino el coronavirus. Entonces, son explicaciones cortoplacistas que atienden a un momento, o sea, cuando se viven crisis económica,
migratoria, sanitaria, pero yo creo que las razones explicativas hay que buscarlas más atrás. Y las razones explicativas hay que buscarlas, en mi opinión, en los nuevos contornos de la modernidad, que sirve del caldo de cultivo para este tipo de partidos. Entonces, voy a mencionar ahora dos conceptos, dos claves, que nos ayudan a entender por qué estos partidos son los que mejor se han adaptado sus discursos a lo que está pasando en la sociedad contemporánea, en la sociedad moderna, en la sociedad de alta velocidad. Y los conceptos son los de la pérdida y aceleración. Son conceptos que pueden sonar muy abstractos, pero que son muy operacionalizables. Y mencionaré algo de la pérdida y hablaré un poquito más de la aceleración. Ya veréis cómo tiene consecuencias importantes. La pérdida. Bien, pues este es un rasgo de la modernidad en general y de la última fase de la modernidad, que es la que se abre, digamos, a partir de los años 70 y sobre todo a partir del siglo XXI, el último cuarto de siglo, sobre todo. Ha cambiado la sociedad. Y la sociedad moderna ha venido acompañada de una serie de pérdidas, de cosas que se van quedando en el camino. Si nos fijamos, estos partidos de extrema derecha todos enfatizan la pérdida. Bueno, este fin de semana se juntan en Madrid los patriotas de Europa y ¿qué es lo que intentan hacer? Make you great again. Hacer a Europa grande otra vez, que es una copia del Make America Great Again. Pues hay un punto nostálgico ahí, hacer a Europa, hacer América grande otra vez. Porque una vez fuimos grandes, pero lo hemos perdido y queremos recuperarlo, ¿no? O la campaña del Brexit, ¿no? También impulsada por estos partidos nacionalpopulistas. Take back control, recuperar el control, ¿no? El control que hemos perdido desde que estamos en Europa, porque todos estos partidos, el mínimo común denominador de todos ellos es el soberanismo de derechas. Son partidos ultranacionalistas y partidos que recelan de todo lo que sea delegar soberanía en instancias supranacionales. Europa en primera instancia, pero la Organización Mundial de la Salud, todo lo que sea internacional es sospechoso para ellos. Entonces, esa idea de recuperar el control la tienen, también muestran añoranza de los roles de género de antes, roles de género perdidos, ¿no? Donde la mujer sabía su sitio, el varón sabía su sitio y había dos géneros. Cuando había una homogeneidad en la sociedad, cuando todos éramos de los nuestros, porque no había árabes, no había sudamericanos, o sea, eran muy anecdóticos, ¿no? Pero esa añoranza de la homogeneidad perdida, y que luego eso traduce a políticas más concretas. Por ejemplo, todo lo que es, no sé si alguien se ha percatado de ello, porque en España están menos desarrollados, digamos, pero reivindican el mundo analógico, la economía analógica. No quieren pagar con tarjetas. O sea, eso está en el programa el programa electoral de Alternativa por Alemania, que dentro de 2 semanas eso está en el programa. Porque esas son directivas que vienen de Europa, pues claro, del pago, o sea, del dinero electrónico. Es más fácil controlarlo, ellos lo interpretan como un mecanismo de control que viene de Bruselas, que es quiebra la soberanía propia. Entonces todo lo que sea pagar con dinero, como se hacía antes, eso lo reivindican. Entonces la pérdida es un vector explicativo importante de estos partidos. Y hay otro vector que también está asociado con la pérdida. Como veis, son abstracciones, o sea, la idea de pérdida. Pues ved lo que pide cada partido de esta constelación y veréis que es un elemento que ayuda a explicarle muchas cosas de sus políticas. Digo, la aceleración.
Pues lo mismo, con la modernidad se produce una aceleración. O sea, vivimos en sociedades de alta velocidad. Entonces, no hace tantas generaciones, 2, 3 generaciones, según donde estemos, o sea, según la edad que tengamos, ¿no? Los cambios eran intergeneracionales. O sea, si alguien nacía en un pueblo, en una familia campesina, pues su destino ya estaba bastante escrito, ¿no? Sería campesino en ese entorno, se casaría con una mujer del entorno, sería católico, ¿no? Católica. Pero ahora en nuestra sociedad los cambios son intrageneracionales. Ya dentro de nuestras propias biografías se casa 3 veces, cambia 5 veces de trabajo, se convierte en budista, cambia de partido. Antes, fijaros, el lenguaje lo denota. Antes se podía decir, yo soy socialista. Ahora se dice, vota socialista. Es decir, es mi mujer, estoy con. ¿No? El lenguaje delata ese tipo de cambios. Entonces, esa aceleración, que es un rasgo de la hipermodernidad, tiene consecuencias también políticas. Porque el resto de... o sea, si dividimos la sociedad así en subsistemas, en la economía los cambios son vertiginosos. O sea, pues hace unos días, como esto ha habido las acciones de la empresa no sé qué, porque la inteligencia artificial de los chinos, la empresa Nvidia ha perdido no sé cuánto en la crisis financiera, pues hubo gente que se acostó y se levantó arruinada porque tenía unos ingresos, unos ahorros, unas inversiones que se volatilizaron. La economía cambia a ritmo de clic. O sea, si Wall Street ahora está pasando algo que no nos estamos esperando en este rato, mañana podemos pagar las consecuencias. Cambia todo muy rápido. En el mundo cultural también, ¿no? Pues en el mundo científico y tecnológico ni digamos. Pero la política democrática es lenta, muy lenta, muy lenta. Entonces hay un problema de sincronización entre la política y otros subsistemas. Y esa lentificación, ese problema de sincronización de la política democrática es un hueco por el que se han metido los nacionalpopulistas. Y ahora voy a operacionalizar un poco y a ver cómo eso se visualiza, para que veamos que hay un largo alcance. Hay una serie de encuestas transnacionales, la encuesta europea de valores, la encuesta mundial de valores y la encuesta social europea, y luego hay en países. En Gran Bretaña ha salido una encuesta la semana pasada, solo de Gran Bretaña. Entonces, estas encuestas, la mundial de valores y la europea de valores, repiten, las hacen periódicamente, cada X años, en Europa o en el mundo, con la misma metodología y con las mismas preguntas. Puede que haya alguna que introduzcan. Entonces se puede ver la evolución de las respuestas. Entonces, hay una pregunta que dice, viene formulada así: ¿prefiere usted que gobierne un líder fuerte, un hombre fuerte, que no esté constreñido por el Parlamento? Entonces, desde hace décadas, se va apreciando que las generaciones, las cohortes más jóvenes, responden de forma creciente que sí, que es preferible un hombre fuerte que tome las decisiones sin que le constriña el Parlamento. Estamos hablando de velocidad decisoria, porque el hombre fuerte, que no está... O sea, Trump empieza a sacar órdenes ministeriales, presidenciales, y no está tan constreñido por el Parlamento. Luego hay controles, los tribunales, etc. Pero un hombre fuerte toma las decisiones rápidamente. Entonces, se está produciendo un reemplazo generacional, de manera que a medida que avanzan los años, los jóvenes son los que más responden positivamente a esa pregunta. Y las generaciones mayores
Pues porque han estado socializadas políticamente en otra época, porque han podido tener experiencia directa de un régimen totalitario, aquí el franquismo, pues tiende a tener más apego por los mecanismos democráticos. Entonces, eso es una explicación de que los jóvenes, el segmento más joven en todos los países europeos, no sé si hay alguna excepción, porque no he mirado los 27 países europeos, pero en Francia es así, en Alemania es así, en España es así, en Italia es así. Las opciones políticas favoritas son estos partidos. Y luego, claro, estos juegos estadísticos que se hacen con los datos, se establecen correlaciones entre los que contestan afirmativamente a esa pregunta, o sea, que es mejor que gobierne un líder fuerte que gobierne que no esté constreñido por el Parlamento. Luego, cuando se cruzan con voto, claro, sale milimétricamente voto a partidos nacional-populistas, está relacionado positivamente con haber contestado afirmativamente a esa cuestión. Los jóvenes son los más acelerados, los más impacientes, ¿no? Y claro, cuando la democracia no ofrece expectativas de futuro, es cuando la juventud puede que se decante por jugar a los dados y votar a partidos que les ofrecen soluciones inmediatas y fáciles. Hay un elemento que pasa bastante desapercibido, pero que tiene que ver también con la aceleración de los ritmos decisorios. Y es que, claro, la democracia, digo, es lenta. La democracia parlamentaria, la democracia liberal, porque desde que un problema empieza a extenderse, o sea, a ser percibido como problema, como tal, en la sociedad, hasta que eso se articula en una ley, pueden pasar muchos años, no llegar nunca, ¿no? Pero desde que surgen las iniciativas ciudadanas, movimientos sociales, algún partido se hace eco de eso, lo lleva a los parlamentos, se vota, no sé qué, bueno, pasa mucho tiempo. Pero eso, la democracia es lenta, digo. Entonces, estos partidos tienen un rasgo en común que, como digo, pasa muy desapercibido, y es que todos ellos, a todos los que yo conozco, los que conozco son Vox, los franceses, y cuando digo los franceses digo Agrupación Nacional y Reconquista de Zemmour, los alemanes, Alternativa para Alemania, los austriacos, por supuesto, y esos son de los que yo tengo conocimiento directo porque leo sus programas. Todos recogen los mecanismos de democracia directa, referéndums e iniciativas legislativas populares. Todos. Claro, es un mecanismo decisorio que resuena muy bien, porque claro, es el pueblo el que decide. Es el pueblo el que... Vamos a preguntar al pueblo. Y eso acorta los tiempos, porque la democracia liberal es compromiso, y es llegar a acuerdos, y es transigir, y es negociar. Eso lleva tiempo, pero estos lo que dicen es, vamos a votar. Os podéis imaginar que los temas sobre los que quieren votar son temas siempre altamente emocionalizables. Y son temas, pues eso, migración, salida de Europa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Todo esto lo llevan defendiendo Alternativa para Alemania desde el principio, o sea, salieron del 2013, pues poco después, los austriacos, según el modelo suizo. Suiza es la que ofrece el modelo, pero Suiza tiene otra cultura política que no es exportable a otros países. Pero Alternativa por Alemania dice iniciativas populares según el modelo suizo. Y el último en subirse a ese carro, no sé si también, porque que no se sepa aquí lo que dicen los alemanes, pues, pero Vox también habla de eso desde hace 2 años. Ha sido los últimos en incorporarse al carro
eso sí que lo podéis acceder en España Decide. Lo adoptaron cada octubre hacen una fiesta de estas en Madrid, coincidiendo con el 12 de octubre, y sacaron un documento que es España Decide, que hablan de eso. No dicen referéndum, dicen recurrir al artículo 92 de la Constitución, que habla de eso. Y hay un motivo, yo creo que hay una razón explicativa de por qué han sido los últimos. Y es claro, hablar de dar la voz al pueblo es darle cancha a los catalanes y a los vascos, ¿no? Con la autodeterminación, referéndum de autodeterminación, entonces estaban como muy recelosos con eso, pero vamos, desde el 2000, estamos en el 25, 24, desde el 2023 está recogido en un programa que se llama España Decide, iniciativas populares. Lo recogen todos estos partidos. Y de hecho en algunos casos los franceses de Agrupación Nacional en primer plano, ¿no? De hecho dicen que quieren votar os podéis imaginar lo que quieren votar. Son temas siempre altamente emocionalizables, ya he dicho, ¿no? Pues eso de inmigración, expulsar a inmigrantes, leyes LGTB, salida de Europa o quedarse en Europa, son ese tipo de cuestiones sobre las que quieren introducir esos mecanismos de democracia directa. Hubo en la campaña, en las elecciones anteriores en Alemania, pues estamos en el 25 o en el 21, las elecciones en Alemania normalmente se celebran en septiembre, estas son adelantadas. Entonces, había un programa, no sé si lo siguen haciendo, esta campaña no lo seguido, que entrevistan escolares, chavales de 14, 16 años, a los candidatos de los partidos, ¿no? Entonces, hubo un chaval que era muy vivo, muy vivo, y entrevistó al líder a uno de los candidatos de Alternativa por Alemania, doble candidatura. Entonces, lo que salió en los medios es, claro, el chaval le preguntó, oye, ¿me podría recitar un poema en alemán? O sea, un poema de un poeta alemán. Y este dijo, es que ahora no me viene ninguno. Dice, es que pues nosotros estudiamos muchos poemas de memoria en la escuela. Y dice, bueno, dígame usted un poeta. Y dice, bueno, pues Heinrich Heine. Bueno, Heinrich Heine salió en todos los medios, claro, era judío. Entonces, pues eso fue. Pero había otra pregunta que pasó más desapercibida y es, el chaval le preguntó, ¿y cuál es la primera medida que adoptarían si llegaran al gobierno? Bingo. Iniciativas populares y referéndums. Eso es lo que harían. Eso es lo que harían. Claro, en Alemania quieren votar pues, temas como el medio ambiente, por decir, lo del dinero, lo de los coches, restricciones a los coches, o sea, de coches de combustibles de esto, pues están en contra de los coches eléctricos, no sé cómo lo llevan eso con Musk, pero ellos son de coches de combustión. Ellos son de coches de combustión, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos vectores que tienen que ver con la modernidad, con la fase social en la que estamos, proporcionan un caldo de cultivo al que estos partidos están abordando, porque hay una sensibilidad, hay una demanda, de la misma manera que, claro, hace 30 o 40 años, cuando se empezó a manifestar esta sensibilidad en las encuestas europeas de valores y en la encuesta mundial de valores, no había articulación política para eso. Había gente que decía, no, yo prefiero que un hombre fuerte tome las decisiones y que sea el que gobierne. Por eso los hombres fuertes tienen tanto predicamento en pues Putin es la quinta esencia del hombre fuerte, porque no está constreñido, hace lo que le da la gana. Víctor Orbán, esos son modelos, Erdogan, esos son modelos para ellos, ¿no? Entonces, este caldo de cultivo que hay algo que ya estaba ahí latiendo,
desde hace décadas, o sea, desde los años 90 ya está esto en las encuestas que se está viendo, que son precisamente los más jóvenes los que votan los que tiran por ahí, ¿no? Y estos partidos le han dado una respuesta. O sea, han detectado esos dos vectores, de la pérdida y de la aceleración. Y le están dando respuesta a ellos. Y el resto del abanico político está mucho más torpe dando respuesta a eso. Porque claro, es mucho más difícil dar respuesta porque acelerar los procesos decisorios puede derivar en pérdida de control democrático. Si coges atajos, puede que te dejes cosas por el camino, por hacerlo rápido. Pero al mismo tiempo, la política es lenta, muy lenta dando soluciones a los problemas. Podemos hablar de vivienda, podemos hablar de sanidad. Son problemas de los que llevamos oyendo décadas. Hay, claro, hay ejemplos, ¿no? Es tirar de hemeroteca y ver el periódico. El año pasado apareció una noticia, creo que era en el barrio de San Blas, en Madrid, que, claro, que seguían sin ambulatorio. O sea, había planeado, o sea, estaba prevista la construcción de un ambulatorio en ese barrio y todavía no lo habían construido. Detalle, el presupuesto estaba elaborado en pesetas. O sea, cuando surgió el plan, el presupuesto estaba en pesetas. O sea, estamos en el 2001 por ahí, ¿no? Pues ese es el tiempo que llevaban esperando al ambulatorio, pero es que es un caso, pues, así, no sé si es representativo, pero cuando la política democrática es lenta en dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, entonces es cuando se abre el camino a la demagogia y a los pues, mercachifles políticos, ¿no? A los vendedores de humo que prometen cosas que luego pues, a lo mejor no pueden cumplir. La prensa diaria es muy ilustrativa en este tipo de cosas, porque otra entrevista así ya más con un dirigente local en un sitio de Alemania del Este. Era socialdemócrata y claro, la AfD allí, la Alternativa para Alemania, estaba ganando terreno y claro, lo que le preocupa a la gente, lo que decía, él decía, claro, es que la gente pide permisos de obra o permisos del día a día de la administración y tarda mucho tiempo. Y decía él así con un poco de sarcasmo, ¿no? Dice, lo que no sé es cómo quieren resolver esto desmontando la administración y con menos burocracia, ¿no? Porque quieren desmontar un proyecto ultraliberal de menos Estado, ¿no? Pero este tipo de cuestiones son las que están latiendo en esta sensibilidad que, como digo, es mirar al tiro largo de nuestras sociedades, ¿no? En vez de fijarnos es que estos 10 últimos años, 15 últimos años, mira cómo están subiendo. Sí, hay desencadenantes, son factores desencadenantes que están espoleando unas corrientes subterráneas que llevan manifestándose desde hace décadas y que acompañan a la modernidad. Y claro, la aceleración, por ejemplo, es algo, no podemos, o sea, no es algo que esté en nuestra mano ni de nadie, detenerlo, frenarlo, esas son dinámicas sociales. Pero si sabemos, y esto es un poco mi conclusión, ¿no? Si miramos desde otro punto de vista, si adoptamos otra forma de mirar a este tipo de fenómenos, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, ¿no? En vez de estigmatizar a los que votan en estos partidos o de estigmatizar a los dirigentes, a sus dirigentes, bien, pero ¿qué es lo que está latiendo por debajo y qué podemos hacer para reconducirlo de alguna manera por canales democráticos? Y ese es un poco, yo creo, el desafío que nos acecha a todos nosotros, ¿no? Cómo reconducir eso por canales democráticos, pero abordando o haciendo frente a las necesidades de la gente que son necesidades legítimas, ¿no?
Bien, y eso, no sé cuánto he hablado, Alberto. Bueno, pues como os decía antes, yo creo que hay materia para comentar, para conversar un poco. O sea que podéis... Voy a romper el fuego. Sí. Gracias por su intervención. Yo creo que es un tema totalmente de actualidad y preocupante. ¿Qué se puede hacer? Pues ahí está la pregunta, pero todavía no tenemos la respuesta. Has hablado de la gente joven, efectivamente, que en una sociedad individualizada en la cual estamos cada vez más, en la cual somos culpables. Si crece la extrema derecha en toda Europa es porque algunos partidos, que yo llamo democráticos, no han hecho sus deberes, empezando por la socialdemocracia, que está en crisis, pero también la derecha liberal, centrista, está en crisis, mira en Francia. Y entonces la pregunta es de los jóvenes, pero en París, por ejemplo, todo el cinturón de las afueras de París, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 60 y hasta los años 70, era el cinturón rojo, era del Partido Comunista Francés. Y ahora, no desde antes de ayer, desde hace 20 años, antes que llegara la Marine Le Pen, es un centro de voto de la extrema derecha. Y que eso viene de antes. Y no son solo los jóvenes, sino que la clase trabajadora también se ha apuntado hace tiempo a eso. Y ese es el problema. Entonces la pregunta es, claro, vemos las redes sociales, la sociedad está cambiando, los temas son los que son, están creciendo. Una reunión como hoy, termino muy rápido hoy, una reunión como la que mañana en Madrid va a haber de la extrema derecha más los neonazis, que también existen, yo creo que hace 10 años no se hubiese permitido. Y ahora permitimos. Ellos no tienen ningún programa claro. Tú has definido algo, profesor, no hablan de su programa. Y parece que el voto les viene sin que hablen de su programa. Entonces tenemos un grave problema. Dices que no hay que enfrentarse a ellos. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo no digo enfrentamiento público ni tal, pero hay que pararle los pies en cierta manera. Y yo creo que hay que hacer algo que todavía ningún partido nos ha dado la solución. Sí, bueno, empezando por el final, no sé si igual me he expresado mal, yo no digo que no haya que enfrentarse a ellos. Yo lo que he intentado decir es que hay que confrontarse con ellos, pues dialécticamente, argumentativamente, pero no empezar por la... O sea, mi punto de vista es, ¿qué es lo que hace que toda esta gente vote a la extrema derecha? Porque no todos ellos son fascistas, ¿no? Entonces, sabiendo lo que les está preocupando y las respuestas que le da la política convencional, a lo mejor somos capaces de... Porque la pregunta es, extrapolando, o sea, a otras épocas, la pregunta no es... la pregunta siempre es ¿por qué un sector considerable de la sociedad decide, opta por votar a estos partidos? Entonces, hay una internacional de estos partidos que está extendida por toda Europa, porque no es privativo a algún país. Hablas de Francia. Francia, precisamente el Frente Nacional de la Ocupación Nacional es el primer partido de la clase obrera, pero ahí tiene una razón explicativa más fácil, porque es el chauvinismo de bienestar. Estado de bienestar fuerte para los franceses. Entonces, claro, la clase obrera que está sufriendo, que ha sufrido la crisis por la globalización, el globalismo que dicen en Francia, la desindustrialización, el desclasamiento, pues un Estado fuerte que les cubra sus seguro de paro, asistencia sanitaria, vivienda, educación, etcétera, lo ve con buenos ojos. O sea, es una forma de atraer a la clase obrera. En otros países no es la clase obrera, o no es
En España con Vox no es la clase obrera, no es que tú dices, hablas del cinturón rojo de París o en Marsella, los núcleos industriales. Ahí sí que ha habido un proceso de reemplazamiento del Frente Nacional o de Agrupación Nacional, reemplazando a los comunistas, ¿no? Porque hay una comunicación, claro, pero ahí el hilo comunicativo es relativamente fácil, porque los dos tienen un discurso de solidaridad, pero uno es una solidaridad internacionalista y el otro es una solidaridad nacional. Ha desaparecido. Entonces, el Partido Comunista francés ha desaparecido. Sí, por eso sí. Pero claro, ellos hablan de preferencia nacional. Y lo que dicen es, hombre, que el Estado sea fuerte para proveer de viviendas, colchón social, sanidad, etcétera, sí, pero para los franceses, solidaridad nacional, pero no con otros que vienen de fuera. Entonces ahí está más claro, pero en otros países no funciona con esa misma lógica. O sea, los hilos que comparten estos partidos, o sea, como he dicho antes, es el soberanismo, el ultranacionalismo, antimigración, homogeneidad, pero hay otros aspectos, el económico es uno de ellos, en los que difieren. Entonces hay que mirar, pero luego es que les da igual, porque el año pasado salió unos se dedicaron a estudiar cómo habían votado los partidos de esta constelación en el Parlamento Europeo ante iniciativas que tenían claramente un contenido, que eran de contenido económico, ¿no? Bien, pues analizaban 8 votaciones sobre 8 leyes importantes, normativas europeas. Pues los socialdemócratas y los verdes votaban, o sea, todos en el Parlamento Europeo, todos a una. Estos partidos, cada uno votaba lo que le daba la gana. O sea, no había ningún punto en común, ninguno, no tenían ningún programa común, no votaban todos juntos, en temas económicos. Ahora, si les ponen a votar la inmigración, ya verás cómo votan juntos, ¿no? Es que el asunto de la inmigración lo cambia todo, y es muy reciente. Es decir, el Brexit, la victoria de Trump ahora, que la ADF en la antigua Alemania comunista se lleve el gato al agua, que el ejemplo francés, lo de Italia, la presencia de la inmigración es el elefante en la habitación, de lo que no se habla. Es decir, la gente no se atreve a hacerlo públicamente, pero sí que dice que no observa ni que la gente se dirija, por ejemplo, a Irán, o a Bielorrusia, o a Sudán. Todo el mundo viene a Europa. Entonces, eso requiere una explicación. Entonces, eso es un factor clave en la neoorientación del voto, me parece a mí. Entonces, mientras no se hable de ese asunto, pues la verdad es que estamos hablando de pájaros y flores. Me parece a mí, ¿eh? Sí, no, es el tema clave. El tema central, el elemento central es el tema de la inmigración. Claro. El tema de la inmigración. Entonces, estos partidos tienen una postura conjunta. Es migración extraeuropea, extraoccidental, no cristiana, no. Entonces, afecta sobre todo a los musulmanes. En España es un poquito distinto con los sudamericanos, ¿no? Porque ahí está la retórica de la iberosfera, de la hispanidad, ¿no? Pero en todo el resto de países es el tema, o sea, el mínimo común denominador. Claro. En la izquierda, pues las cosas pues no están tan claras. Ahora ha surgido el partido que hablaba antes de la alianza Sarabia-Knecht, ¿no? Que es un partido, antes lo he dicho, es un partido populista de izquierda que se ha extendido de la izquierda alemana y que tiene ahora 10 parlamentarios en el Bundestag actual porque se extendieron, se salieron. Bien, pues por resumirlo brevemente, el otro día ha habido 2 votaciones, o sea, la semana pasada ha habido 2 votaciones en el Bundestag, ha salido en todos los medios, con respecto a la limitación de poner freno a la migración.
pues los que ha habido ahí, no sé si habéis seguido los medios, ha habido ahí unas fisuras, está habiendo un debate considerable, pero bueno, a lo que me interesa ahora, la CDU con los bávaros, la CDU-CSU han sido los que promovían esa medida, han tenido algunas disensiones, los liberales también en principio iban con ellos, han tenido ahí algunas deserciones, y la Alianza Sárabe, la AfD ha votado también con ellos, sin fisuras, y la Alianza Sárabe-Knecht también. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay un proyecto desde la izquierda de poner límites a la migración también en Europa. Es una respuesta. Es una respuesta. Pero es una respuesta de antimigración. Y este partido, bueno, pues ha conseguido ha sobrepasado a la izquierda, el partido que se extinguieron, los ha sobrepasado ampliamente en estas elecciones que ha habido en estos tres länder, en estas tres regiones de Europa, de Alemania y el este, que ha pasado. Ahora está que si entra, que si no entra, según las encuestas en el Bundestag, que está por el 4 o el 5%, para entrar en el Bundestag falta un 5%, hay que pasar la barrera del 5%, así como generalidad. Y están que si la pasan, que si no la pasan. Pero ya hay una respuesta desde la izquierda, pero tienen un programa, ¿sabes? Sárabe-Knecht viene de un partido comunista, o sea, de un grupúsculo comunista, y ha militado toda su vida en el partido de la izquierda, ¿no? O sea, tiene unas credenciales de izquierda que ha dado una respuesta diferente a la crisis migratoria, con otros argumentos no étnicos, más instrumentales, porque no, los argumentos étnicos serían, no, es que estos no son alemanes, no, pues con argumentos de estos, de quiénes son los más perjudicados por la migración extraeuropea, los sectores con los que compiten, los que vienen, los migrantes, los que se ven desplazados por ellos, no los empresarios o no los que tengan unos estándares de vida que no van a competir. Al que sea, digamos, profesor, maestro de una escuela, pues el que venga uno de Siria no le va a quitar el trabajo. Pero si es pintor o si es panadero, pues le puede quitar el trabajo. Pues ese es el tipo de argumentos que utilizan. O sea, es un tipo diferente de argumentación, pero que lleva a las mismas conclusiones. Y ojo, que de los 10 parlamentarios, porque eso es también es una cosa que se repite en todos los países, en Francia también, de los 10 parlamentarios que se extendieron del partido de la izquierda para pasarse al partido de Sárabe-Knecht, que están en el Bundestag en esta legislatura hasta dentro de 2 semanas, de los 10, 7 son de origen inmigrante total o parcialmente. Ella también, ¿no? Bueno, ella sí también, su padre era iraní, pero no lo conoció ni nada, pero sí, ella también. Pero hay otro que es de Yemen, hay otros que son de origen polaco, turco, padre, madre, y eso que en Alemania, claro, como solo tiene un apellido, pues Sárabe-Knecht, dices, pues alemana, pues como no tiene otro apellido, pero si tiene, cuando hay 2 apellidos puedes ver si el padre o la madre, pero claro, si uno es de origen, por ejemplo, medio ucraniano también, de antes, de hace tiempo, ¿no? Entonces, de los 10, son 7 con origen inmigrante. Y esto pasa también en otros países, claro, las comunidades inmigrantes que se consideran bien integradas ven como una amenaza inmigrantes recién venidos porque no es el espejo en el que ellos se quieren contemplar, porque dicen, no, nosotros no somos, claro, porque estos vienen pero no se integran como nos hemos integrado nosotros, entonces no comparemos, ¿no? A ver, asistimos con estupor y a veces con la respiración contenida como fenómenos como la revisión del mandato del presidente de Estados Unidos después de hechos como el asalto a la máxima expresión del poder legislativo, después de hechos como repartirse el botín de Gaza con el primer ministro de Israel, ¿no? Y ante acciones de carácter jurídico como la que ha dictado este señor, decretos, cientos de decretos, ¿no?
todos ellos que garantizan su propia impunidad, amén de garantizar también la impunidad o la condena de los que forman parte de la Corte Internacional ¿no? Con todo ello, lo que pretende es buscar su propia impunidad y la propia impunidad del primer ministro israelí. Bien, ante este fenómeno, que a mí francamente me produce un enorme desazón, ¿no? El departamento que usted dirige ha dado una respuesta científica a esa situación. Que yo no dirijo ningún departamento, ¿eh? O al departamento que usted como gobierno. Yo no gobierno nada. Yo trabajo en la universidad, ya pues investigo sobre estos temas e intento pues, hacer llegar los resultados de mis investigaciones en foros como esto, o pues, en algún articulillo aquí o allá. Esa es mi aportación, yo no tengo nada más, yo estudio y yo difundo, ¿no? Difundo. Fruto de ese estudio ha llegado a una conclusión con cierto rigor científico a este fenómeno que a mí, francamente, me produce pavor. Sí. A ver, nadie tiene la solución a esto y no hay ninguna solución científica, pero si hacemos un diagnóstico, pues a lo mejor podemos poner las bases o sentar las bases para una terapia, ¿no? Recurriendo así a una analogía médica. Entonces, lo de que estos son fascistas, que están locos, o sea, recurrir a... Porque mira, Trump, sí, que el estado psicológico de Trump no nos importa, como tampoco nos importaba el de Hitler, ¿no? Pero lo que nos importa es por qué en elecciones libres la gente se decanta por ese tipo de personas, ¿no? De dirigentes, de hombres fuertes. Entonces, lo que yo propongo es, bueno, pues vamos a ver si analizando o identificando, disponiendo de un buen diagnóstico, podemos sentar las bases para poner una terapia. Entonces, yo he hablado de dos conceptos que son muy abstractos, pero que a ellos les funcionan, ¿no? Y que se pueden operacionalizar. O sea, contra la aceleración de la vida no tenemos nada que hacer. O sea, la aceleración de la vida es que nos afecta a todos. Es que está a la orden del día. Pues eso, las noticias. Antes se leía el periódico, ¿no? Antes se compraba el periódico en el kiosco y se leía el periódico. Luego se pasa a leer el periódico en internet. Y ahora, pues por ejemplo, El País tiene una versión express que te dice, pues en 5, 6, 7 minutos estas son las noticias del día. Versión express, todo rápido. Y para cuando te lees una noticia ya ha caducado, es la siguiente. Entonces, si tenemos un buen diagnóstico, podemos pues aplicar algún tipo de terapia. Si vemos lo que ellos hacen, por ejemplo, lo de los referéndums y las iniciativas legislativas populares, la democracia directa. Bueno, pues la democracia directa, si ellos inciden en eso, pues a lo mejor se trata también de plantear contrarrespuestas a eso. Porque claro, la democracia directa solo es sí o no, el que gana se gana todo. Y el que pierde, pierde todo. La democracia liberal tiene una ventaja, y es que puede optar por caminos intermedios, porque para cuando algo llega a un foro resolutivo, ha habido negociaciones, pues vale, de acuerdo, pero mete también esto, o en vez de que sean 20 vamos a poner que sean 15 y los otros 5 para esto. O sea, hay caminos intermedios, pero si estos optan por la democracia directa para votar cuestiones altamente emocionalizables, y las emociones que despiertan son el miedo y el odio. El miedo es un sentimiento muy, no solo humano, pero muy natural y que no está sesgado. O sea, al final es ¿qué tipo? ¿Miedo a qué? Miedo, pues los populistas de izquierda
Bien, bueno, miedo a quedar... ¿Qué pasa si la gente se queda sin trabajo, si no puede pagar la medicina, si no puede disponer de una escolaridad? Son miedos a perder un colchón social, es un miedo a qué, mientras que los nacionalpopulistas es un miedo a quién, es al inmigrante, al transgénero, no es un miedo a quién, el miedo es una... pero lo que no hace lo que hace el populismo de derechas y no hace el populismo de izquierdas es proyectar ese miedo con odio. Con odio. Trump, ya que has mencionado a Trump en esta campaña hablaba del enemigo interior, ¿no? No del adversario interior, del enemigo interior. Los enemigos interiores de Vox, ¿quiénes son? Los socialcomunistas, ahora ya menos en esta legislatura, pero en la legislatura anterior con Podemos, eran los socialcomunistas y los separatistas. Por cierto, Vox tiene, bueno, esto lo plantean como medida para el referéndum, pero es que eso lo ha llevado al Parlamento, ¿no? La prohibición de partidos separatistas, ¿no? Bien, pues que se vote eso en España, a ver cómo saldría la cosa, ¿no? O sea, son temas... Bueno, Vox empezó con el procés, las elecciones andaluzas, y ahí esa fue su rampa de salida, ¿no? Ahí se disparó. Pero son temas que pues que les ponen el disparadero. Por cierto, hay otra división en todos estos movimientos que se repite de país a país y que se va agudizando cada vez más. Núcleos urbanos son núcleos liberales quiero decir de izquierdas o conservadores liberales, ¿no? Y núcleos rurales cada vez más Vox. En España, en Alemania, en Francia, la divisoria campo-ciudad ayuda a explicar el arraigo de este tipo de partidos. Hungría es Orbán, Budapest no. Sajonia, que ha ganado en la AfD, pues con un 30 o pues Leipzig, que es Leipzig, ciudad, no. O sea, ciudad-campo es una divisoria también que funciona para... Un momento. Vale. Primero agradecerte. Me ha interesado muchísimo y creo que el enfoque que nos estás regalando es de mucho interés, es mi apreciación. La tentación, cuando miramos nos enfrentamos a una situación de este tipo, es abordar los síntomas, pero no las corrientes profundas que vienen ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido creo que el reto que nos estás planteando es de envergadura, pero real. Y yo comparto y creo que es por ahí por donde tenemos que caminar. Y en ese sentido, cuando uno mira las encuestas de valores en los últimos años, bueno, pues se aprecian cosas clarísimas que entre nosotros también vienen ocurriendo y que anuncian lo que posiblemente va a venir. El desprestigio y la desconfianza en las instituciones, en todas las instituciones, salvo las que están relacionadas con la seguridad del individuo, policía, etc. Bueno, esto nos anuncia movimientos profundos que van a venir y que ya están ocurriendo. En otra dirección, creo que tenemos que estar atentos al cambio de escenario. El escenario está cambiando a mucha velocidad y creo que también nos pasa lo mismo. Nos quedamos en los síntomas, pero no en por qué y realmente qué es lo que está ocurriendo. Si el 25% de los jóvenes en este momento otorgan el mismo valor
a un amigo digital y a un amigo físico, es que las cosas están cambiando. Están cambiando en el modo de socializar, en el modo de crear relación, etc. Y bueno, si se otorga la misma veracidad o se presume una veracidad similar a un creador de contenidos digitales en la red o a un periodista o a un científico, es que las cosas se están cambiando. Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Se nos está escapando aquello que es verdaderamente profundo. O sea, si quien recibe la confianza de los ciudadanos no es la misma función, el mismo estatus, el mismo tipo de persona, es que no puedo seguir haciendo lo mismo, me tengo que organizar de una manera distinta. Y caminando por ahí, solamente quiero dejar también, creo que necesitamos una crítica profunda también a los modos de organización nuestros, actuales, a los viejos. Creo que los partidos políticos necesitan una revisión profunda de sus modos de actuar. Bueno, por eficiencia, seguro que sí, pero me interesa más iluminar otra cuestión, y es que en la sociedad en este momento, digamos, las asambleas ciudadanas, los movimientos de ciudadanía activa, bueno, pues son muy importantes, cada vez más importantes en Estados Unidos, en muchas zonas de Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra un poco menos, incluso en los países latinoamericanos. Empiezan a tener, y hasta, no sé, hasta el mismo Martin Wolf, bueno, al que no se le puede tachar de izquierdoso, bueno, pues nos recuerda que las personas, además de ser, pues, trabajadores, ahorradores, además de todo eso, somos ciudadanos. Y la ciudadanía es una opción y es una manera de organización en la que ciudadanos libres se relacionan con otros ciudadanos libres y crean bueno, pues esas redes. Y todas las instituciones, todos los liderazgos están apelando a que los cambios no se ejercitan desde las grandes instituciones, sino desde las organizaciones sociales, de las que en este momento pues no estamos muy bien dotados, y en mi opinión le prestamos poco interés y nos centramos poco en aprovechar y organizarnos del modo que la sociedad nos viene exigiendo. Bueno, Sí, la verdad es que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y además has tocado cosas que nos llevan son hilos, ¿no? Son hilos pero que juegan un papel en todo esto. Pues, bueno. Perdona, por hacer también una reflexión y poner un interrogante. ¿La emigración es el problema más importante? Sí, pero es consecuencia de las desigualdades. Entonces, es a las desigualdades donde tenemos que mirar. Y si nuestra aspiración es vivir y ser como el 1% de la sociedad que acumula el 40 y tantos por ciento de todo el... En fin. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero porque has tocado cosas así que son, pues, que también ayudan a completar el cuadro de estos movimientos, ¿no? Lo has dicho, los síntomas o las corrientes profundas. Luego, otro elemento que tienen estos movimientos es la desinhibición de la ignorancia. O sea, que todo el mundo puede decir, opinar sobre cualquier cosa. El cambio climático, porque recelan de todos los expertos. Expertos al plano que queramos, científico. El cambio climático no existe, es una tontería.
Lo de las vacunas es para inocularnos chips, o sea, todo vale decir y todo sale gratis, porque todos somos expertos, porque los expertos son la élite. Buena inteligencia. Eso es, son buena inteligencia, ¿no? Entonces esa desinhibición de la ignorancia, ¿qué? Pues los hechos alternativos, claro. Que, ¿sabéis cómo surgió eso, no? Que la expresión, pues, la toma presidencial de Trump la primera vez, pues Trump dijo, no, nunca ha habido tanta gente aquí. Las cámaras y todo el mundo pudo ver que había habido menos gente que, entonces el responsable de prensa dijo, bueno, pero son hechos alternativos, son lecturas alternativas, por eso se puede leer como cada uno quiera, ¿no? Entonces la evidencia que dan unas cámaras que ven que enseñan el plano, eso no sirve para nada. El desprestigio de las instituciones, claro, es que todo esto date la deslegitimación democrática. Y has dicho muy bien que las instituciones que mejor paradas salen son aquellas, las securitarias, las que tienen que ver con la seguridad. Casualidad son las instituciones donde mayor arraigo hay de la extrema derecha. Policías, funcionarios de prisiones, ejército. En España hay se hizo un estudio, una investigación periodística, claro, como hay, sabéis que cuando hay votos electorales se puede saber, entras en tu distrito y sabes lo que han votado en tu bloque entonces eso se hizo con las zonas donde había cuarteles de la Guardia Civil, pero claro, la policía cada uno vive en su casa, no aquí, otro allá. Los militares, pues en muchos casos también, pero la Guardia Civil vive en cuarteles, entonces están adscritos al mismo. Entonces, claro, el voto a Vox se sacó y pasa lo mismo en Francia, en la policía, claro, todos los que predican mano dura contra la delincuencia, contra el inmigrante, no contra esas desigualdades sociales que dices tú, es donde más predicamento tiene. La ciudadanía activa, dices, claro, es que estamos... es que ha cambiado las cosas han cambiado. Antes se tendía a pensar, no, la movilización social es una cosa de izquierdas. Nunca ha sido así, no necesariamente. Ha habido momentos en que... Pero se habla de, claro, una forma de movilización, puede decir, así dicho, sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Sirve lo mismo para una manifestación feminista por el derecho al aborto y sirve para una manifestación contra el aborto. Se habla de modularidad. Y lo que está ocurriendo es que estos últimos años es que la capacidad, también porque ha cambiado la sociedad, porque la movilización física es cada vez más difícil, la gente prefiere poner hacerlo todo por el móvil, por internet, por comunidades virtuales, pero los que más se movilizan en los últimos años son la gente de esta constelación. En Alemania llevan, y además con mucha consistencia, con mucha coherencia. En Alemania todavía hoy se está manifestando todas las semanas, no en todos los sitios, yo sé de Múnich, por ejemplo, que son los miércoles, se manifiestan todos, se llaman los Querdenker en alemán. Entonces una constelación curiosa de antivacunas, de extrema derecha, de místicos, exotéricos. Es una constelación así, pero todos coinciden en que en denunciar las medidas sanitarias, el coronavirus y todo, las vacunas y todo eso. Aquí, por lo de las vacunas, no hubo una oposición fuerte, organizada. En Alemania, en Francia, sí, muy fuerte y muy organizada. Entonces, se sigue manifestando todavía hoy, ¿no? Entonces, esa movilización, salen a la calle, o sea, lo que es una manifestación en movimiento. Entonces, esa idea de que las movilizaciones en la calle eran una cosa de izquierdas, eso ya se ha acabado. Ahora los que en distintos sitios los que más se manifiestan son estos, ¿sí? Hay un señor que ha pedido la palabra. Yo también quiero hablar. Yo un poco redundo de lo que se ha dicho. Yo creo que el gran problema es que el sistema en el que vivimos no funciona.
amigo que trabaja en una residencia de ancianos en San Sebastián y ya dice que la jefa suya es una latina, que se cree esta que ha llegado aquí, nos está mandando aquí a todos. Bueno, pues ya tienen la competencia y tal. Entonces, ¿qué solución le damos a esta gente? O sea, porque claro, nosotros igual todo lo que estamos aquí probablemente estamos un poco más arriba en la escala social, tenemos nuestro piso, etcétera, etcétera, pero esta gente no. Entonces, ve que van llegando todos estos emigrantes, pues están quitando los trabajos, que aquí vivir en Zaragoza es imposible porque no se lo pueden pagar, entonces se ven excluidos del sistema. ¿Qué solución le vamos a dar a toda esta gente? Porque mucho va por ahí. Entonces el sistema en el que vivimos, económicamente, pues no, hay unas grandes desigualdades y eso que estamos en Europa. Si te vayas por ahí, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, era pues lo que redundar un poco. Porque yo lo veo. No, a propósito de... Vale, Sí, vale. un minuto. Vale, venga. No, yo creo que también hay mucho resentimiento, bueno, hablando esta misma semana con unos amigos y tal, que en el sentido de que pues, una persona que ha venido de fuera, enseguida se les ha ido mucho más que a la gente de aquí. Más fuerte. Sí. Que a la gente que ha visto el caso concreto, pues de un marroquí que vino aquí y ya desde el primer día prácticamente se les daba 1.100 y pico euros de ayuda al mes, ¿no? Y en cambio pues un amigo autónomo que tenemos que gana 800 al mes. Yo creo que hay ese sentimiento de estar de injusticia, ¿no? Que no sé, y yo creo que eso también ahí está sembrado para que los partidos de populistas Sí. y luego también te quería preguntar si pues, yo creo que aquí la situación en Euskadi es diferente, es decir, aquí el populismo triunfó en su día con Podemos, que consiguió ser la primera fuerza, pero hoy en día prácticamente se testimonia tanto el populismo de izquierdas como el de derecha. Sí, bueno, que no tenga arraigo aquí no quiere decir que no lo pueda tener más mañana, porque aquí no hay vacuna para nadie. Lo otro, hablas muy bien de percepciones, pero la percepción está basada en cosas reales, en datos reales, en hechos reales. Porque claro, con la migración a veces se dice, y no es mi campo, no es mi... Pero eso de que, nada, claro, es que vienen de fuera y ya el primer día les ponen casa, les pagan. Los que saben dicen que no va así. El primer día seguro que no. ¿Eh? El primer día seguro que no. Eso es. Ni el primer año. Trabajamos muchos años de profesor y los alumnos de fuera se les daba, por ejemplo, los libros gratis al principio del curso y los alumnos vascos se quejaban de que ¿por qué yo tengo que pagar 50 euros por los libros y no me cuesta? Sí. No sé, yo creo que es, la percepción hay que ver hasta qué punto, en qué medida está basada en datos reales, ¿no? Y yo ya digo, no soy experto en eso, pero sí que tengo colegas que no, eso no es así. No es que vengan y ya les pongan incluso una gran vía y... Bueno, estoy exagerando un poco, pero... Y a eso, lo del populismo, pero aquí el otro día me llegó así por una... O sea, es algo residual, ¿no? Pero que aparecía xenofobia racista con ikurriña. O sea, era anti-migración en euskera con un perfil... O sea que... Sí, ahora todo. Bueno, como el esto de Ripoll, no sé cómo se llama eso, ¿no? Pues que eso no quiere decir que pasado mañana no vaya... A ver. Yo tenía una pregunta sobre cuando de la pérdida y de la generación, pero me preguntaba si no había un tercer factor que es la identidad, en el sentido de que todos estos partidos, aunque sea ficticia, pero ofrecen una identidad ante ese vértigo, esa pérdida y esa aceleración, ofrecen eso como un clavo abierto al que agarrarse, ¿no? De alguna manera ofrecen una identidad fuerte, personificada en el hombre fuerte y demás, pero hay un concepto de identidad que luego genera muchos problemas. Y luego hay una pregunta de cuál es la conexión con Putin de todos estos movimientos, porque
de alguna manera, cuando rastreas un poco todos estos partidos, en algún momento dado tienen una afiliación pro-rusa que aparece tarde o temprano. Y entonces, o sea, bueno, eso es una percepción que no sé hasta qué punto, y no sé si lo habéis visto, eso está contrastado sistemáticamente, vamos. Sí. Bien, la identidad, o sea, está, claro, está en el núcleo duro de todo este, tienen, digamos, un exceso de identidad nacional, son ultrapatriotas. Pero yo creo que, bueno, es una cuestión más académica si quieres, así que pero la identidad, con lo importante que es, pero la identidad está afectada por la aceleración y por la pérdida, eso afecta a la identidad. Entonces, yo lo consideraría como incluido en estos dos, porque claro, no tienes eso, tu identidad, ¿no? Dices, la identidad, antes he dicho un ejemplo, soy socialista, soy, o soy comunista. Entonces, ahí estás reafirmando, o sea, tu identidad comunista o socialista, pero cuando dices voto comunista, voto socialista, ahí la identidad es mucho más contingente, que hoy sí, pero mañana igual no, voto. Pero antes, pues, hombre, alguien era fiel a su identidad, ¿no? Entonces, la identidad late en esto. Y luego lo de Putin, yo hago más, pues no sé, desde un punto de vista más teórico, o sea, no investigo ahí los detalles, pero toda esta fascinación por el hombre fuerte, claro, Putin es el hombre fuerte por excelencia, el que no está constreñido por nada ni por nadie, toma las decisiones que le da la gana, sin nadie que le tosa, y ya está. Entonces, toda esta construcción de partidos tiene una admiración por líderes de este tipo. Y además Putin, pues es que inyecta dinero allá donde le revuelo, ¿no? Pero en todas las direcciones, ¿no? Ha financiado a Marine Le Pen, que está en causa, o sea, tiene un problema judicial por fondos, ¿no? Un banco ha financiado a Vox, también ha hecho préstamos a Vox. O sea, todo lo que venga de Hungría, en última instancia, a lo mejor viene de Rusia. Aquí se ven, no sé, como elemento para que le deis una vuelta, que yo no tengo la respuesta, pero por lo menos Bilbao, no sé, estará como... No he visto el pueblo, pero igual hay estos carteles donde vienen Zelensky, Abascal, hay, ¿no? Contra la guerra y no sé qué, pero con Netanyahu, a Putin no le veo, Putin no lo veo. Y los que firman dicen, joder, pues para llenar todo esto de carteles, esto con 4 chornas en las fiestas, ¿de dónde saldrá el dinero? ¿De dónde saldrá el dinero? No sé, por darle una y como, pues donde pueda montar ruido, lo va a montar sea en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, yo no sé las conexiones, esos son trabajos periodísticos, son trabajos policiales, son trabajos de otra naturaleza, pero yo me quedo en la fascinación con el hombre fuerte, ese hombre no constreñido, que toma las decisiones, que no hay nadie que le explique, que le matice, que le conteste. Entonces, todos estos líderes de ese, sea Putin, sea Trump, sea Erdogan, sea Modi en India, ¿no? Pues es un referente. Yo quiero decir una cosa. Creo que tenemos una ventaja, y es que si nos preparamos bien, si atendemos a estas demandas, si nos preparamos bien, podemos ganar, porque tenemos la razón. Es decir, yo estoy convencido de que las democracias liberales son el mejor sistema político, que las democracias liberales tienen que ser necesariamente representativas, que la democracia directa es peor que es menos democrática, mucho menos democrática que la democracia representativa, y entonces, que bueno, si hacemos las cosas bien, no tenemos por qué ser pesimistas.
Yo creo que hace falta, claro, en esta sociedad tan acelerada, claro, en donde casi no se exige la intermediación, yo creo que es un problema que no se exige la intermediación. Entonces, los sindicatos, hay que los sindicatos, pero no hay ninguna solución al margen de esas mediaciones, ¿no? Y yo creo que sería bueno que se pusiera en valor, pero muy en valor, la sociedad de bienestar. Y que la gente, cuando saliera del hospital, tuviera una factura para no pagar, pero para que sepa que aquella estancia que ha tenido allí de 4 días, más la operación que le han hecho en la mano, ha costado un montón de dinero. Y que si cuando acabe su hijo o su hija el curso escolar, le digan que aquello ha costado tanto dinero, aunque no lo cobren, aunque esté parado gracias a los impuestos y a esa recaudación que hace esta sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer, poner en valor, pues eso, que esto es una situación que no se puede poner en valor, pero claro, para eso ¿qué hace falta? Defender las instituciones y defender esas razones. Lo que no se puede es, pues hay andar con debilidades. Yo pienso que es un tema que hay que aportar. Sí. Bien, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, Alberto. Dices, tenemos la razón, pero es que estos no juegan en el plano racional, juegan en el plano emocional. Entonces, claro, la razón ilustrada, que es donde viene la izquierda, es heredera de la ilustración, entre otras corrientes. Sí, pero no, pero su apelación no ha sido a las emociones y ha tendido a decir, las emociones son distorsiones en el debate. Son distorsiones en el debate. Entonces, la tradición ilustrada tiene un problema con las emociones. Y estos juegan con esa ventaja porque es todo emocional. Todo su discurso es emocional. España se rompe, violan a nuestras mujeres, cobran, les dan dinero nada más llegar, y fíjate, creando agravios comparativos. Entonces, para el discurso emocional, la tradición ilustrada tiene un problema que ellos no tienen. Y ellos lo que tienen es racional, porque se pueden contradecir de un día a otro y no se quedan tan anchos, ¿no? Porque, fijaros, el ejemplo que he dicho antes de los hechos alternativos. Si le enseñas a alguien, mira, esto es una foto de la gente que había en esto, cuenta. Racional, ¿no? Se cuenta, mira, eso se puede hacer milimétricamente en grandes manifestaciones, se hace por cuadrículas y de 5 personas por cada tanto metro cuadrado. Aquí había 7.500 personas, pero esto es mucho más fácil porque es ver la gente que había, se podían contar una a una. Y dicen, no, a mí dime lo que quieras, pero yo es que no me creo eso. O cuando, o sea, dices la razón, pues con lo de la pandemia lo vimos, ¿no? Dices, joder, que hay gente que trabaja del sector sanitario que se opone a las medidas. Dices, son los que tienen conocimiento, son los que saben cómo se transmite el virus, son las consecuencias que tiene, y aún así se oponen a la vacuna. ¿Cómo se explica eso racionalmente? Bueno, mínimo o no tan mínimo en ciertos sitios, ¿eh? No tan mínimo en ciertos sitios. La gente de la ciencia. Sí, aquí, no, es que sí, la gente de la ciencia también. Es que, vamos, antes de ayer, la semana pasada, un amigo me hablaba de otro que he conocido, que es profesor de física en el instituto. Estudió y dice, joder, es que en la pandemia estaba orgulloso de que no había llevado a su madre a vacunar. Y seguro que alguien, o sea, conocéis casos así, ¿no? Joder, racionalmente ese tiene una base científica. Entonces, lo de tenemos la razón, vale, pero hace falta algo más. Hace falta apelar a las emociones, de alguna manera. No sé cómo. Claro, porque las emociones tienen una valencia positiva o una valencia negativa. El miedo es una emoción, pero el miedo, oye, pues
El miedo a si te quedas en el paro, si te pones enfermo, ¿qué va a ser de ti? Pues es miedo, ¿no? Pero no vuelcas resentimiento, no vuelcas odio, no vuelcas, ¿no? Pero hay otros, por ir acabando ya, para que veáis bueno, yo he estudiado algo del nacionalsocialismo, ¿no? Entonces es un poco barato el trazar analogías así, porque Hitler dijo, entonces siempre se acaba de Hitler, ¿no? Pero Hitler tiene una cita en Mi lucha que dice: quien no es capaz de odiar a su enemigo no me merece ningún aprecio como amigo. O sea, lo que está diciendo es, cuando el odio está bien orientado, cuando está dirigido al punto correcto, en este caso al judío, eres de los míos. Si eres un buen alemán, odias a los judíos, son tus enemigos. Si eres capaz de odiar a los judíos, me mereces aprecio como amigo. El odio, o sea, es un vector que está en estos movimientos de extrema derecha, o sea, de populistas de derecha, pero no está presente en el populismo de izquierda. Pues hablaba antes de los valores, ¿no? De los valores y de los vectores, de los valores que atraviesan esos sentimientos, ¿no? El odio. O sea, el odio no está presente en el... A ver... Pero ha estado. Ha estado aquí en Euskadi. Sí. Los populismos de izquierda ha estado presente. Sí, bueno, eso ya es otro debate, Alberto, si eran populistas de izquierda o eran otra cosa, ¿no? Sí. Pero, o sea, estamos hablando de partidos políticos que no se han echado a monte, vamos, todavía. Porque esa es una diferencia también con el fascismo clásico, pero bueno, eso es otro debate. Tenemos unos pinchos arriba, podemos ir.